queremos usar la prueba de comparación de límites para determinar si la serie infinita converge, diverge o si la prueba no es concluyente. Comencemos por determinar qué series infinitas sabemos converge o diverge que se asemeja a la serie dada. Observe cómo la serie dada se parece a la serie donde tenemos la suma de n es igual a 1 al infinito de solo n al segundo dividido por n al tercero. Entonces, si simplificamos esto, tendríamos la suma de n igual 1 a infinito de 1 dividido por n, que deberíamos reconocer como la serie armónica, que divergerá, o por la prueba de la serie p, con p igual a 1 diverge. Así que ahora para realizar una prueba de comparación de límites, si estamos tratando de mostrar que la suma de un sub n converge o diverge, y la suma de un sub n se parece a la suma de b sub n, que sabemos converge o diverge, entonces si el límite como n se acerca al infinito de a sub n dividido por b sub n es igual a L, donde L es positivo y finito. Entonces, si la suma de b sub n converge, entonces también lo hace la suma de a sub n. Y si el límite es positivo y finito y b sub n diverge, lo que sería en nuestro caso, entonces la suma de un sub n también diverge. Entonces, digamos que la serie dada se parece a la suma de n igual a 1 hasta el infinito de 1 dividido por n, que diverge por la prueba de la serie p, con p igual a 1, que es menor o igual a 1, entonces el límite como n se acerca al infinito de un sub n dividido por b sub n sería igual al límite a medida que n se acerca al infinito de un sub n sería n al cuadrado dividido por la cantidad n al tercero, más 2, dividido por b sub n, ¿cuál sería 1 dividido por n? Ahora nuestras notas dicen a sub n dividido por b sub n, pero si tuviéramos b sub n dividido por un sub n, la prueba de comparación de límites sigue siendo cierta. Ahora esta barra de fracción significa división, así que escribamos esto como un producto. Tendríamos el límite a medida que n se acerca al infinito de n al segundo dividido por n al tercero, más 2 veces el recíproco de 1 sobre n, que sería n sobre 1, lo que nos da el límite a medida que n se acerca al infinito. Tendríamos n al tercero, dividido por la cantidad n al tercero más 2. Observe cómo al tomar este límite, el grado del numerador y el denominador son los mismos, y por lo tanto este límite es igual a la razón de los coeficientes iniciales, que sería 1 dividido por 1, o solo 1. Entonces, debido a que este límite es positivo y finito, ya que esta serie diverge, la serie dada también diverge. Entonces, por prueba de comparación de límite, la suma de n es igual a 1 al infinito de n al segundo dividido por la cantidad n al tercero más 2 divergencias. Ahora puede recordar cuando hicimos la prueba de comparación directa usando exactamente la misma serie y comparándola con esta misma serie. La prueba no fue concluyente, pero usando la prueba de comparación de límites pudimos mostrar las divergencias infinitas de la serie. Espero que hayas encontrado esto útil.